19 de octubre. Esta noche va a ser algo mágica. Sí, vamos a tener algunas historias por parte de ustedes también. Vamos a tener una charla bastante interesante para las personas que creen en los mensajes del universo. Va a ser bastante interesante con la charla de la carta astral. Y hoy tengo una invitada bastante curiosa, ¿sí? Bastante curiosa. Personalmente me gusta bastante este tema, empezando por ahí. Me da mucha curiosidad, es bastante interesante, por eso a las personas que estaban pues, en el grupo les pedí el favor que se aprendieran la hora de nacimiento. ¿Listo? Para una actividad que haremos en un momento. Listo. Entonces, es todo tuyo el público. Hola, yo también soy humana y estoy nerviosa. Tranquila. Bueno, muchas gracias por estar aquí y aplaudo también la curiosidad que tienen y que tenemos. Sigo siendo curiosa de la astrología. También tengo amigos, mi noviecito. Eh, Diana, no se dedica lleno a esto, no se dedica lleno a esto, es más que todo como un hobby, por decirlo así, ¿sí? Pero sabe mucho del tema, es bastante curioso, bastante interesante, por lo menos para mí me llama bastante la atención pues, en los mensajes del universo, en una guía, ¿sí? Y ella nos va a explicar un poquito qué es la carta astral, para qué se utiliza, con qué fin, ¿listo? Entonces, no sé, Diana, por dónde quiera empezar. Mejor dicho, voy a empezar yo diciéndole a Diana, ¿por qué le llama tanto la atención esto y por qué no dedicarse esto a lleno? Bueno, en mi vida han pasado demasiadas cosas interesantes, curiosas, así como tú dices. Y uno de mis rasgos más importantes es que me gusta entender todo. Si bien soy una persona bastante espiritual, se podría decir, también soy muy lógica y racional. Todo puede pasar. Todo es, todo tiene una razón de ser, pero a la vez no es solamente va a ser así porque sí. Empezamos con que hay mucha gente, yo soy Virgo, Sol en Virgo. Entonces la gente diría, ah, ella es ordenada. Grave error. Yo no soy ordenada en lo que la gente creería que soy ordenada. Sí soy ordenada como en mis pensamientos, en mis finanzas soy un poco bastante ordenada, siempre he logrado, pero no es algo que tú puedas ver, apreciar en mi vida física, no. Entonces tú dices, bueno, pero si Diana es Virgo, ¿por qué no es ordenada? O si yo soy Géminis, ¿por qué no trabajo con la comunicación? No siempre es así, pero muchas veces pasa. Si esta persona es Libra, ¿por qué no es buen abogado? ¿O por qué no se le da eso? No es tan así. La carta astral, o nuestra carta astral es como un mapa, o es un mapa, una foto de cuando nacimos. Y eso tiene muchísimas cosas que van diciendo la energía disponible para ciertas áreas de tu vida, para cada área de tu vida. El sol es como tu identidad. ¿Quién soy? ¿Sí? La luna es tu mundo emocional. ¿Qué necesito a nivel emocional y cómo siento? ¿Cómo me siento amado, pero desde la emoción y lo que yo necesito? Nuestro ascendente es mucho más como nuestra esencia. Es casi que nuestra personalidad, no lo que somos ni lo que mostramos al mundo, sino más esa parte interna, es una energía que nos llama más. Entonces muchas veces llega un punto en que tú eres un poquito más tu ascendente que tu sol. O sea, que nos rige más un signo que el otro. No nos rige más un signo que el otro, pero también más compatibilidad, por decirlo así. hay muchas cosas que tienes en tu carta que ni siquiera son compatibles entre ellas. O sea, en la carta hay cosas que son mucho más profundas, donde hay aspectos, eso ya es mucho más avanzado, pero hay aspectos que no son buenos. No, bueno no es la palabra, pero en el momento no tengo otra mejor palabra, pero como que es un aspecto difícil en tu vida. Es decir, no sé, una oposición. Entonces básicamente como que la otra persona no, la otra energía
te refleja, ¿sabes? Y eso no es fácil de llevar, pero todo tiene sus pros y sus contras. No, la forma en que yo he aprendido la astrología es una manera en la que esto no me determina, ¿sí? Yo no soy Virgo, o sea, yo soy Virgo, pero no necesariamente solamente soy la persona que es servicial, que es analítica y que habla así, así. No, puede que eso se me dé fácil, pero hay otras cosas en mi carta que me ayudan a hablar de otras partes de mí y me voy a ir como desarrollando a través del tiempo con esto y lo que va pasando en mi vida. Esto no me determina, o no nos determina, no nos debería determinarnos. ¿Cuánto lleva Diana en este proceso de aprender y aprendizaje en la carta astral? No sé, hace mucho tiempo. Digamos que mi curiosidad ha empezado porque siempre desde niña me gustaba muchísimo leer. Y a través de la lectura siempre he querido como aprender, y aprender, y aprender, y aprender. Y hay una astróloga muy famosa que a mí nunca me ha gustado como esto de lo que todos quieren, a lo que todos les gusta, a mí no me gusta, según, no, a veces sí, pero. Y había una astróloga muy famosa que todos, lo que dice ella, lo que dice lo otro, y siempre me sonaba el Mercurio retrógrado, y yo, ay, Dios. El famoso, me está pasando esto por el Mercurio retrógrado. Sí, y ahora soy de la que, es que estamos en Mercurio. Mi novio todo el tiempo me dice, estamos en Mercurio, mi amor, y yo no estamos en Mercurio, no le podemos echar la culpa. y bueno, entonces siempre como que me empezó a llamar la atención el tema. Y empecé a escuchar más y a prestar atención. Y llegué a esta astróloga que por algo es tan famosa y es porque ella explica la astrología desde un punto en que no es algo que te determina y lo explica con códigos. Entonces es decir, como que A significa bla 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 bla, C significa bla 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 bla. Y si A y C se encuentran, es más o menos esto. Así es como yo he aprendido la astrología y me ayuda muchísimo a descubrirme y ayudar a ciertas personas. Yo soy la típica amiga que me está pasando esto y yo, vamos a ver tu carta astral, veamos qué pasa. O sea, yo parezco una astróloga porque parezco. Un ayudante por ahí andando. Sí, porque, por Los ejemplo, que quieran hacer amigos de Diana, para que les haga su carta. estoy recibiendo hojas de vida, estoy nueva en la ciudad. Mentira. Sí, por ejemplo, mi oficio actualmente es ser profesora de español. Y un tipo de clases que yo doy de idioma, pues de español, es donde nosotros solo conversamos. Y claro, yo corrijo la gramática y esas cosas. Entonces imagínate yo hablando en español de astrología. Entonces yo enseño español a través de la astrología. Y es súper increíble porque yo soy como, en serio, yo gano dinero por esto. O sea, ¿Tú te leíste su carta astral diciendo, no, es que yo soy buena para esto? no, fíjate que esa es otra cosa. En mi caso, la astrología me ha ayudado a entender cosas del pasado y también algunas cosas del presente, pero ha sido como más por eso, porque quiero entender por qué soy así, por qué actúo de esta manera o por qué me fue así. Hace poquito descubrí, como haciendo introspectivo, porque aunque mantengo hablando de esto, no vivo todos los días pensando en esto, ¿no? Y un punto importante en la astrología son nuestros nodos del karma. Nuestros nodos del karma es aprendizaje, primero que nada. Entonces no es nada malo ni nada bueno, solo es aprendizaje. Y nuestros nodos del karma hablan de la energía que venimos a desarrollar en esta vida y que nos va a ayudar como a estar más encausados en nuestro propósito, ¿no? Pero también de la energía que abusamos o que tuvimos demasiado en una vida anterior, que es el opuesto complementario, y que para nosotros es más fácil estar en esa energía que en la que nos tocó o la que quisimos desarrollar en esta. Entonces, por ejemplo, yo tengo los nodos del karma, el nodo norte en Virgo, igual que mi sol. Ahorita les cuento un poquito qué es el sol y todo eso. Y mi nodo sur es el opuesto complementario, que es Piscis. Siempre hemos pensado que si son opuestos, son opuestos. Esto. Pero al menos en la astrología los opuestos son complementarios. Entonces, lo que Virgo no tiene y sí tiene Piscis es lo que necesita integrar de esa energía.
y viceversa. Por ejemplo, digamos que en una vida pasada, o en muchas vidas pasadas, a mí me interesaba mucho todo el tema de la espiritualidad, ¿sí? Y porque eso es Piscis. Piscis es todo lo etéreo, lo mágico, todo lo que tiene que ver con lo no palpable, lo que yo siento, uy, estoy flotando, eso es Piscis, básicamente. No es una persona Piscis, no nos referimos a personas, porque una persona tiene muchas características, tenemos 12 casas astrales, tenemos planetas, entonces hay muchas cosas que hacen a una persona en cuanto a la astrología hablando, ¿no? Pero, Diana, a través de, más o menos, me dices que llevas bastante tiempo, pero bueno, más o menos cuánto llevas con este tema de la carta astral. Yo diría que tal vez un poco antes de COVID, un poco antes de eso, por ahí en el 2019, 2020, ya yo Llevas que venía como... 5 añitos y Sí, péguele haciendo, sí. ayudando a las personas, has ayudado pues a tus amigos, has hecho Sí, digamos que ya en ese punto... alguna experiencia así que tengas. Muchas. Pues con amigos casi siempre me dicen, empiezo yo, bueno, vamos a ver qué tal. Y primero me dicen, es que yo soy Escorpio, por ejemplo. Y yo, ajá, pero ¿qué más hay? O sea, como les decía ahorita, en la carta astral tenemos el Sol, que es lo que todos conocemos. O sea, tú naciste en agosto, a principios de agosto, eres Leo. A finales, eres Virgo. Naciste a finales de diciembre, eres Capricornio. Eso todos lo sabemos. Incluso si no crees, lo sabes. Pero luego tenemos muchas más cosas importantes. Principalmente lo más importante es el ascendente, el Sol, obviamente el Sol, el ascendente y la Luna. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a dar el ejemplo de alguien que es Sol en Virgo, ascendente en Cáncer, Luna en Acuario. Son tres cosas totalmente diferentes. Esta persona se muestra como una persona organizada, estructurada, que sabe analizar, y eso es lo que tú ves y tú dices, no, esta persona es... Pero luego un día tú la ves llorando, porque es muy sensible. ¿Por qué? Porque la esencia de esta persona es un poquito más sensible, es más como una madre, ¿sí? También es una persona que parece ser fría, pero que tiene esta habilidad de nutrir, ¿sí? Los cáncer, o los cáncer no, las personas que tienen energía cáncer, tienen habilidades para nutrir, porque cáncer es el signo de la mamá, por así decirlo. No necesariamente es una chica, puede ser un hombre. Y te da esa sensación de que me sabe cuidar. Es cuando dicen que es que parece una madre. Sí, sí, claro, porque... No, pero es una madre. Total, porque todo en el mundo, pero digamos en todos los signos, todo tiene su luz y su sombra, ¿sí? Entonces, ahí es cuando dicen que entonces, ay, él es Escorpio y entonces me manipula, o es muy rencoroso, o es muy celoso. No, es que todo tiene su luz y su sombra. Los Escorpios también son muy apasionados, y no solo en relaciones, en lo que hacen. O sea, puede ser, no sé, un Sol en Escorpio va a ser una persona que se muestra muy apasionada por lo que sea que le apasione, ¿sabes? Cualquier hobby, su trabajo, una relación. Entonces son muchas cosas que van haciendo a cada quien. Entonces luego, volviendo a lo que estaba diciendo, esta persona que aparentemente es fría, porque es Virgo, y Virgo es un poquito racional, sensato, lógico, la ves muy sensible y dices, pero ¿por qué llora? Porque llora por cualquier cosa. Y luego le ves como intelectualizando sus emociones. Porque entonces la luna en Acuario, que rige como tu mundo emocional, no quiere sentir. Esa persona que tiene esta luna no quiere sentir, sino que quiere pensar. Bueno, pero ¿por qué me pasa esto? Entonces, si tú te fijas, nada de eso cuadra. O sea, es una persona que tú vas a decir, pero tiene un comportamiento tan errático o extraño. Entonces, ¿cómo sirve la astrología? Te ayuda a entender, ok, si de esta forma siento, y de esta forma soy, y de esta forma hay una parte de mí que me ayuda como esto, puedo integrar, entonces tengo que sentarme más a sentir, ¿sí? Y no a pensar tanto. Que mi tendencia es a eso.
digamos, vuelvo algo que todo el mundo dice, no, que los Escorpio, porque es el que más me viven preguntando. Escorpio no es malo, pero es una persona que, por ejemplo, si su sol está en Escorpio, vino a transformar y a transformarse con las personas. ¿Crees que la carta astral es como un librito de la vida que tenemos? Entonces, o sea, es como una guía para ayudarnos a darnos como un empujoncito, entonces. Sí, porque he escuchado bastante que, o sea, como les decía, me gusta mucho el tema, y era que en la carta astral nos dice para qué somos buenos, en qué trabajo podemos desempeñarnos mejor, ¿sí? Sí, como un librito de la vida. Pero ahí es donde yo entro como a debatir es, entonces el destino ya está escrito para nosotros o no tenemos libre albedrío. Es muy interesante. Hay demasiadas opiniones acerca de eso. Eso es como opiniones divididas, sí, porque es que ahí es donde uno entra, bueno, es que usted es bueno para eso, pero y si en realidad, o sea, ahí puede decir que yo soy bueno para yo soy bueno para la comunicación social, pero en realidad yo soy enfermero. Entonces, es como algo dividido ahí. Mira, empezando porque esto es solo una herramienta, ¿sí? Entonces, voy a volver un poquito bastante atrás para poder sustentar un poquito mi respuesta, pero... Justifica tu respuesta. Justifica tu respuesta, exacto. Podía hacer cosa por allá. Yo hice una maestría en Reiki y muchas otras técnicas de sanación. Y como que esos fueron 2 años y medio aprendiendo y no aprendí nada de astrología. O sea, ahí no había nada de astrología, no tuve ningún contacto con la astrología. Y siento que eso también sirve y también te da muchísimas ideas de hacia dónde puede ir tu vida, cuál es tu propósito, todo. Entonces, la astrología es solo una de esas herramientas, por ejemplo, para mí, claramente. ¿Qué pasa con la astrología? En mi caso, tiene como un poquito más de sustento porque la astrología también es mucha matemática, ¿sí? Entonces, para poder llegar a todo lo que llega, la carta astral tiene 360 grados, es un círculo, y cada casa tiene 30 grados, 29. Entonces, digamos que eso a mí me da cierta seguridad, ¿no? Y bueno, que ya la he experimentado. Ok, ¿qué sucede? Primero, como decía, no te puede determinar, o no debería determinarte. Sin embargo, esto no es algo estático. La astrología no es algo que puede decir, no, como decías, no, porque yo soy Géminis, soy bueno comunicando. Puede que no seas comunicador social, pero puede que seas la persona que mejor se comunica en tu casa y la que ayuda a que A se comunique con C. Y eso también está bien. Entonces, puede que tu profesión o lo que más te gusta hacer sea ser enfermero. Y entonces cuando estás haciendo tu profesión, te sabes comunicar con tus personas, con el que está contigo ahí. Géminis no es solamente la comunicación, también rige el aprendizaje, entonces es una persona muy curiosa. Por eso muchas personas dicen, no, es que Géminis no se queda quieto nunca y está haciendo esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro. Que la energía de Géminis es una energía muy curiosa, es como aprender y es un estudiante que quiere aprender de esto, de esto, de esto, y quiere saber de todo un poquito. Uno de los retos de las personas que tengan Géminis en su carta, por ejemplo, es sí, aprender mucho porque eso los ayuda, los nutre, pero en algún punto enfocarse. Y eso en lo que se enfocan, aprender a masterizarlo. Entonces, yo sé muchísimo. A mí me pasa eso porque, por ejemplo, hay algo en mi carta que es Géminis, algo muy importante. Entonces, yo tenía esta tendencia por eso tengo maestría en esto y esto y esto y esto. Yo sé de todo un poco, pero no hacía nada, ¿sí? Puntual, exacto. No, todo el mundo me decía, bueno, pero tú haces este curso y este curso y este curso. Y yo, y es que me gusta aprender. Y sí, hasta que encontré algo en donde constantemente yo estoy aprendiendo, pero es en eso mismo, ¿sí? Entonces, yo tengo que dar clases de español, pero siempre estoy aprendiendo. Entonces es como la energía y me toca comunicar, pero con mis estudiantes. De pronto no estoy haciendo un podcast, por ejemplo. Eso es comunicar también. Pero yo todos los días estoy hablando
Géminis y estoy comunicando y estoy enseñando. También todo eso es energía Géminis. Entonces, el problema ha sido que nos han dicho esto es esto, esto es esto y esto es esto. Y es mucho más. Es un fin de cosas, un sinfín de cosas que con 2 horas todavía no vamos a tener tiempo. Bueno, eso es bastante interesante de pronto aprender un poquito sobre los signos, principalmente el mes que nacimos y el que nos rige también, y el otro. La luna, el ascendente. El ascendente. Sí, pues por eso yo les dije, apréndelo porque más tardecito vamos a tener una dinámica muy interesante. Entonces, y obviamente también para que sigan de pronto a Diana, que la quieran seguir en alguna red social, no sé, para que vean, no sé cuál. Bueno, es que es muy chistoso porque... porque tú me dices que no tenías nada como tal, sino que... No, yo soy profe de español, pero ni siquiera tengo redes sociales. El que no sepa hablar español o tenga amigos que quieran aprender, mentira, pero sí soy escritora también y digamos que mis redes sociales más públicas son de la escritura. Si quieren seguirme por allí, probablemente voy a empezar a subir más contenido porque creo que la vida me está diciendo que lo haga. Sí, no sé, por algo se empieza. Bueno, Diana, algunas personas como dices que esto no lo haces como tan abiertamente, sino que más es un círculo cerrado, ¿cierto? Pero las personas que se te han acercado para que les leas su carta astral y le has ayudado, me imagino que a mucha gente, de pronto una guía, ¿cierto? ¿Quién tienes alguna historia que nos contarnos? Algo así bien interesante. ¿Te ha pasado algo extraño con esto, con la carta astral? Muchas cosas, como decía. 2 cosas puntuales. Una, hace poquito estoy en un proceso con una fisioterapeuta y conectamos de alguna manera y yo le dije, ella me empezó a contar cosas muy importantes de su vida y yo quedé como, ¿what? Y como les digo, yo quiero entender por qué pasan las cosas o por qué la gente es como es o qué sé yo. Entonces, pues nada, yo le digo, averiguate tu fecha, tu hora de nacimiento. Lo hizo y resulta que esta persona es Sol en Géminis, ascendente en Escorpio. Justo antes de saber eso, yo le decía, es que ella me decía, pero ¿qué pasa con los Escorpios? Y yo, bueno, lo mismo que ya les he contado a ustedes. Entonces, ¿qué sucede? El ascendente es el puente, por así decirlo, de cómo llegamos a nuestra meta final. Y la meta final es básicamente, nuestro propósito de vida es como nuestro sol, ¿sí? Nuestro sol es como ese talento con el que vinimos a brillar, por eso es el sol. Entonces, digamos, un talento de un Géminis es comunicar, también enseñar, aprender muchísimo. Y los Géminis también son muy buenos con la tecnología, porque los rige Urano. Urano no, Mercurio. ¿Qué sucede? Ella me contaba que había tenido un proceso muy fuerte en el que básicamente se había muerto, o sea, prácticamente se murió en vida. Antes de yo saber todo esto, me contó eso. Y que después de eso, ella tuvo como un renacimiento, ¿no? Y que fue cuando pudo soltar algo importante en su vida, como ansiedad y cosas así, que más nunca pasó por eso otra vez. Cuando yo veo su carta y yo digo, ya. O sea, para mí siempre la astrología es como, ahora entiendo. En la carta decía que tenía que pasar por eso en algún momento. No, en la carta dice, claro, ella tiene el ascendente en Escorpio, como decía. Y el ascendente es esa energía que te llama la atención, que tú no entiendes cómo hacerlo, pero que si tú la vives, la empiezas a vivir, la empiezas a transitar, la vida te abre caminos. Y como que tu propósito lo vas a vivir más claramente. Entonces, ¿qué pasa? Y es como el medio, ¿no? Por ejemplo, ella que tiene al Sol en Géminis, su propósito de vida es enseñar, comunicar, ayudar, pero a través de la transformación, básicamente. Digámoslo así, hay muchas más cosas. Entonces, ella tiene que pasar por una transformación y esas transformaciones con Escorpio son bien fuertes
por así decirlo, y es básicamente esto, es como el renacer del alma. Entonces, si ella no transita sus transformaciones, si ella no transita estos procesos, ella no llega al otro lado, ¿sí? O no llega tan fácilmente, fácil. Porque esta es la energía que ella necesita integrar en su vida, básicamente. Diana, ¿cómo hago para saber cuál es mi sol y mi ascendente? Bueno, tu sol es cuando naciste, la fecha en que naciste. La fecha. Si ya lo define la hora en que naces. El mediodía. Pues yo no sabría decirte, tocaría mirar como en internet, yo lo puedo buscar ahorita. ¿Sabes justico fue el mediodía o...? Como cuarto para las 12. Ah, sí, 11:45, sí. ¿Y dónde naciste? ¿Cómo se llama? ¿Dónde? ¿En qué ciudad? Sí, eso también. Por ejemplo, naciste en Cali. Yo nací en una vereda de acá de Cali. Ah, sí, o sea, Cali. Digamos que si es aquí en Cali, tocaría mirarlo. Entonces ya con esos datos podríamos, yo podría ver acá, si me dan un momentito, y ya lo dicen. Bueno, no. Sigue siendo Cali. Yo no me quería reír. Eso es culpa de Nando, me está haciendo caras. Sí. Bueno, vayan, por eso les dije desde temprano, por los que están en el grupo, apréndanse la fecha de nacimiento, el lugar y la hora. Y esto para hacer este tipo de dinámicas. Es muy chévere que de pronto los mensajes resuenen con uno. Perdón, ¿y qué año? ¿En qué año? 95. De 1995, 27 años. ¿Ves? 27 de diciembre. A las 11:45 de la mañana. ¿Qué pasa cuando de pronto no nos sabemos la hora de nacimiento? Un astrólogo tendría que buscar como ciertas partes de... ¿Te haría una corrección horaria? Sí, te haría una corrección horaria y creo que lo hacen es mediante ciertos momentos de tu vida importantes. Ok. Sí, es más o menos lo que tienen que hacer en ese caso. Pero esa ya es una sesión bastante extensa, me imagino, para encontrar el punto. Ujú. O sea, Había- es que siempre los médicos lo puntualizan. 6:30, 5 en punto, 4 en punto, todo. Sí, O sea, pero el ascendente cambia cada 2 horas. Entonces, lo más importante pues sería como que sea lo más cercano posible. cercano posible. Igual no va a cambiar demasiado en caso de que haya un problema. ¿Qué va a suceder? El ascendente es el que define como tal dónde empiezan nuestras casas astrales. Y esa es otra cosa. Entonces, lo que yo les decía que yo tengo en Géminis es dónde está mi sol, ¿sí? Entonces, básicamente, en mi caso, la forma en que yo puedo hacer mi servicio, que es Virgo, es también a través de la comunicación, porque la casa 3 es la casa de la comunicación. Entonces, esos son el tipo de códigos que nos ayudaría a entender si tú tienes el ascendente, de la hora. Si no tienes la hora, por ejemplo, también puedes mirar Marte, Venus, incluso la luna, podrías verlo. Entonces, Pero la idea es que sí se puede hacerle la corrección horaria para que la persona tenga su carta astral bien hecha. ¿cuál es tu nombre? No te escuché. Sergi. Bueno. Qué pena. Bueno, te cuento. Tienes el sol en Capricornio, como habíamos dicho, y tienes tu ascendente en Aries. Entonces, la forma en que tú, bueno, el sol en Capricornio habla que eres una persona de estructuras o de planes. Entonces, por ejemplo, es probable que tú seas la persona en tu familia, en tu grupo de amigos, que si van a viajar o a hacer algún plan, tú eres la que sabe qué hacer, de A a Z. Vamos a ir de aquí, para acá, para allá. Y puede que no se cumpla, pero tú tienes un plan, ¿sí? Eso es una de las posibles cosas en las que eres buena, ¿sí? Nadie te ha enseñado a ser así. Otra cosa es en la que algo no tan bueno o bueno, no sé, depende de ti, workaholic, como trabajas mucho, ¿sí? Si eso no resuena contigo, porque no es una parte donde, ¿sabes? Donde o lo has ido trabajando, donde no sé, en algún momento de tu vida eras de trabajar de 9 a 9 de la noche
y aprendiste que no tenías que esforzarte tanto, ¿sí? Pero también se te puede estar dando muy bien eso de trabajar en empresas, en corporaciones, porque Capricornio también habla de eso, de la estructura, y rige todo lo que es la parte de corporaciones, corporaciones grandes. O sea, no es solamente voy a trabajar en la empresa chiquita de mi casa, no. Tú podrías, digamos que, trabajar y escalar en una empresa multinacional, por ejemplo. Se te daría bien, ¿sí? No sería un problema para ti. Pero entonces harías todo esto a través del yo, ¿ok? Si no lo has aprendido, si es algo que si para ti es difícil, la enseñanza más grande es que tienes que aprender a ponerte a ti de primera. Y en el que tú no puedes esperar a que los demás accionen por ti. Que al inicio va a ser difícil. O sea, que al inicio tú vas a decir, pero es que, no sé, yo quiero viajar, ejemplo. O yo quiero meterme a esta empresa. Pero es que si mis amigos no van, o es que yo quiero estudiar esto, pero es que voy a estar sola. Eso te va a perseguir toda la vida. Porque ahí es donde tú tienes que, como, tú tienes esa... Me parece muy interesante que Aries está regido por Marte. Y Marte es el, signo, es el planeta de la guerra, ¿no? Aries también es el guerrero. Entonces, hay una parte de ti que es súper guerrera, que todo lo puede y yo soy independiente, yo siempre puedo, yo voy hacia allá. Y lo que me parece interesante es que tengas el cabello de rojo, porque ese es el color que rige esto, ¿no? Entonces, wow, interesante. Algo que O quiera. sea que también hay colores Sí, sí. en los astros. Sí, sí, no es información tan relevante, pero sí también te ayuda con ciertas cosas. Por ejemplo, Scorpio es más de negro, Cáncer es más de colores tipo esto, pasteles, Venus en Piscis es como rosadito, así, mágico. Resonó algo con lo que dijo. Todo totalmente, todo. Junio de 1998. ¿Y 4 de la tarde? 4:18. El ascendente es esto, el Aries significa esto, el Sol es esto y Capricornio es esto. Entonces lo que yo hago es que hago un análisis y digo, esto más esto igual a esto, básicamente. Entonces mi recomendación es esa, aprendan si pueden por códigos como que qué significa cada cosa y ahí van haciendo sus propias interpretaciones hasta que puedan hablar o conversar con un astrólogo y en internet hay muchísima gente que habla sobre esto y tiene te dan muy buenos insights, te van diciendo cosas muy interesantes que te ayudan a entender. Lo primordial es eso, saber cuál es mi ascendente, cuál es mi sol y mi luna también. Y podrías buscar, ¿qué pasa si tengo la luna en Piscis? Plum, información. ¿Qué pasa si tengo el ascendente en Cáncer? Plum, información. Y vas sacando de ahí lo que resuena contigo. No todo va a resonar contigo. No todo ascendente en Aries es echado para adelante. No todo, porque de pronto esa persona no es que todo el tiempo hace todo sola, pero sí es muy guerrera y si le pasan cosas sabe cómo pararse así, estar de frente y decir yo puedo. Entonces depende mucho, pero bueno, vamos a decirle a la chica. Perdón, nos desviamos un poquito. Te cuento. Tienes el Sol en Géminis y el ascendente en Sagitario. Wow, interesante. Entonces, ¿qué sucede aquí? No es nada malo. Lo siento. Sino que Sagitario es el opuesto complementario del Sol, de Géminis. Entonces, si bien esto puede pasar, hay muchas cosas en las que sucede, tu reto es bastante interesante porque tú tienes que llegar a tu meta principal a través de entender la energía contraria, ¿sí? Entonces, como que tienes que integrarlas muy bien. Entonces, una parte de ti es súper curiosa y quiere entender de todo, pero la otra parte solo se quiere enfocar en algo y entender que esta es la única verdad, ¿sí? Entonces, es como entender que ni esta es la única verdad, ni tampoco puedo pasar toda la vida estudiando. Entonces, es llegar al punto intermedio de eso. Y así como yo lo decía que en nuestro nodo norte se ve mucho, aquí a ti se te ve muchísimo más, porque está en tu sol, ¿sí? Entonces, para ti puede ser como un constante boom. O sea, como que es algo muy, muy contrario, pero
aparentemente es contrario, no es contrario. Si los integras, si aprendes ok, bueno, no sé, yo quiero aprender sobre astrología y también quiero aprender esto. Voy a aprender un poquito y en algún punto voy a irme por este lado porque es donde más resueno. Y irme solo a esto no desmerita lo otro, ¿sí? No es que esta es la única verdad, la astrología es lo único que funciona, no, todo funciona. Es como aprender a integrar eso, principalmente. Las cosas buenas que tienes es que, pues, si no trabajas como profesora, te lo recomiendo, o al menos la forma en que tú enseñas en tu trabajo, a tu familia, como sea, es muy buena. O sea, la gente te entiende. Entonces, eso es un talento que de alguna forma puedes aprovechar. Si, por ejemplo, quieres, no sé, tener un emprendimiento en marketing digital, algo que quieres hacer, emplea mucho eso, como tu palabra tiene fuerza, mucha fuerza, porque tú no solo sabes hablar o estás aprendiendo a comunicarte, sino que también tienes bases, ¿sí? Como que sabes de lo que hablas y la gente puede sentirlo. Entonces no es nada más que yo lo sé, no, es que la gente puede sentir lo que el sol no se tapa con un dedo, así pasa contigo. Entonces, como que creerte eso para que tu mensaje pueda llegar más a fondo. Eso es como lo que yo diría. Sí, la verdad sí. Qué bueno. Preguntas, antes que no sé quién hay en el tintero, preguntas que tengan, por ahora tengo una, preguntas para ir cerrando ya esta mágica noche, para las personas que les gustan los mensajitos del universo, para que les den una guía en esta noche de octubre 19. Bueno, yo tengo una pregunta chiquita, porque pues tú eres mi astróloga de cabecera, entonces pues, no necesito así mucha información, porque te tengo ahí al ladito. Hay algo que en algún momento me dijeron que me causó curiosidad y ahora que te estaba escuchando lo recordé, y es el tema de tener a Lilith en la carta astral. Entonces, en ese momento me dijeron como, no, todo bien. Como, todo bien. Tienes a Lilith en tu carta y como, hasta luego. Todos Porque, tenemos. ¿sí? Todos. Ah, ok. Entonces eso te iba a preguntar, o sea, ¿en qué radica el tema de Lilith en la carta y pues de qué se trata? Estuve investigando más o menos antes de hacerte la pregunta y decía como que ella era como un tema de mitología y demás. Entonces sí me gustaría que me lo dijeras. Todos tenemos todo en nuestra carta. El asunto es dónde tienes esto en tu carta, con qué hace conexión, qué tan fuerte es y así. Eso es lo importante. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo tengo a Lilith en conjunción a mi Sol, a mi nodo norte. Entonces, ¿qué es Lilith? Lilith es conocida como la luna negra, ¿ok? Entonces, si lo vemos desde ese punto, es nuestra oscuridad. Entonces, es nuestra parte oscura. Es esa conexión con nuestro lado no tan interesante que nos va... O sea, que de todas formas tiene una función en nuestra vida. Pero es como aprender a tocar integrarla y hacer un trabajo importante allí. Y depende muchísimo de dónde la tienes, qué conexiones tienes. Pero lo que decíamos, lo que hemos dicho todo este tiempo, como decir, es que tienes esto y esto y esto. No, una sola cosa no determina. Sí hay cosas que son muy importantes. Hay que ver en qué parte, esa pregunta está interesante, hay que ver en qué parte está tu Lilith, en qué signo y tal vez qué conexiones tiene, para ver por qué esa persona cuando lo vio dijo, chao. Porque a mí lo que me dijeron fue como, tu Lilith como está en tu sol y con conexión a tu nodo norte, es muy visible. Entonces, si tú no trabajas en eso, tú puedes o brillar por las cosas chéveres o podrías brillar por lo no tan chévere, ¿sí? Porque creo que Lilith también trabaja como esa parte de ti que puede... es que lo que ella me explicaba era como que esto te... O
¿sabes? Es un deseo muy profundo, pero a la vez muy carnal, que no parece ser tuyo, pero que es interno, entonces tú tienes que aprender a dominarlo. Si no, te dejas llevar por eso. Entonces, no sé, el mío es como que o te vas por el camino del bien, pero también aprender, una de las cosas que ella me había dicho era como aprender a ser la mala de la historia, ¿sí? Y no es que tú seas malo, sino que Lilith no quiere complacer a nadie, ¿sí? Entonces, mi tendencia es a complacer a todo el mundo para no ser la mala de la historia, pero si yo lo aprendiera a integrar, en este caso, yo voy a aprender a decir, no, voy a quedar como la mala, pero ese es el punto, aprender a poner límites. Entonces, es muy, muy importante y muy intensivo. Bueno, ya tenemos una consultica pendiente. Quería agradecerles a todos por haber participado. Sé que de pronto algunos se quedaron por ahí, algunos querían que les leyeran su cartica astral, pero pues el tiempo es limitado. Yo sé que la charla es muy interesante. Nada, quería agradecerle a Diana Sandra por haber venido hasta acá, por haberse tomado su tiempo y agradecerle un aplauso para Diana por haber sido nuestra astróloga Gracias. esta noche. Este tema es bastante interesante, a mi parecer y a mi gusto, es muy bastante, me encanta. Y yo creo que a más de uno también le gusta que le hayan leído su cartica astral y que les hayan dicho de pronto algunos aspectos que, como les decía, uno mismo no los mira, pero otras personas sí, como que bueno, sí, es así, y mire que sí, se parece y tiene esas actitudes, es muy chévere. Muchas gracias también a Basaro por haber prestado pues, el espacio esta noche, ustedes por tomarse el tiempo de este domingo. Listo, entonces nada, muchas gracias por haber venido. Eso fue todo por esta noche. Archivo Paranormal en Basaro Bar. Se acabó esta.